Vitaminas para el alma es la palabra del Señor Jesús, mi Dios. Me levanto en las mañanas y le doy gracias a Dios por la vida y la salud. Gracias, Jesús. Hola, un saludo, espero que te encuentres muy bien. Te cuento que hoy estamos todos nosotros celebrando la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Y en esta solemnidad nosotros en el Evangelio escuchamos a Jesucristo que les pregunta a los apóstoles quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, y ellos dan su respuesta. Y Jesucristo les dice: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Simón Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y es ahí cuando Jesucristo le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y continúa un poquito más adelante con esta palabra, pero lo que vamos es como Simón Pedro fue el que iba guiando a esa iglesia naciente. Nosotros de hecho le llamamos el vicario de Cristo al Papa, que es el sucesor de San Pedro, y ha sido una columna, y lo sigue siendo una columna para todos nosotros como iglesia. Nosotros no podemos ir por un lado y el Papa dice esto, pero aquí no lo vamos a hacer. No, Él es nuestro guía, Él es nuestro pastor, Él es el encargado de la iglesia universal para todos nosotros como católicos, y por eso nos dejamos guiar por Él, y por eso todos nosotros en este día recordamos a estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, y quisiera, este evangelio para nosotros nos debe interpelar, nos debemos cuestionar todos nosotros y yo qué pienso de Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Jesús para mí? Ojalá le demos respuesta. Pero más importante es conocer un poquito también la historia de por qué San Pedro y San Pablo lo estamos celebrando y por qué lo celebramos juntos. Y qué significa San Pedro y San Pablo para todos nosotros como iglesia. Nosotros no podemos olvidar la historia, es muy importante. Entonces, vemos que el Papa Francisco en una homilía en el 2021 dice que ellos experimentaron el amor de Cristo, que los sanó y los liberó, y por ello se convirtieron en apóstoles y ministros de liberación para los demás. Por eso, este artículo de Así Prensa, quisiera con todos ustedes dar 5 claves para entender por qué se celebran en esta misma fecha, San Pedro y San Pablo. Primero que todo, son fundadores de la iglesia de Roma. Jesús dijo, como decíamos en el Evangelio, lo escuchábamos: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con estas palabras, Simón Pedro pasó a ser la roca de la iglesia y se comprometió a apacentar el rebaño de Dios a pesar de sus debilidades humanas. Luego de la resurrección y ascensión de Cristo, Pedro asume con humildad ser cabeza de la iglesia, dirigió a los apóstoles y se encargó de que los discípulos mantuvieran viva la verdadera fe. Pablo era conocido como Saulo de Tarso antes de su conversión. Luego del encuentro con Cristo continuó hacia Damasco, donde fue bautizado y recobró la vista. Es reconocido como el apóstol de los gentiles y pasó el resto de su vida predicando el Evangelio sin descanso a las naciones del mar Mediterráneo. Sintiendo cerca ya la muerte, escribe a Timoteo: he luchado el noble combate. No es ciertamente la batalla de un caudillo, sino la de quien anuncia la palabra de Dios, fiel a Cristo y a su iglesia, por quien se ha entregado totalmente. Por eso el Señor le ha dado la corona de la gloria y lo ha puesto, al igual que a Pedro, como columna del edificio espiritual de la iglesia. Eso expresa el Papa Benedicto XVI en un 2012. Segundo, son columna espiritual de la iglesia. En el 2015 el Papa Francisco manifestó que San Pedro y San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios. Son nuestro guía en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. El Santo Padre dijo que la gloriosa herencia de estos dos apóstoles es motivo de espiritual orgullo para Roma y al mismo tiempo es un reclamo a vivir las virtudes cristianas, en modo particular la fe y la caridad. La fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, que Pedro profesó primero y Pablo anunció a la gente, y en la caridad, que esta iglesia está llamada a servir como un horizonte universal. Tercero, recuerden, son 5 claves.
Tercero, ambos padecieron en Roma. San Pedro y San Pablo fueron detenidos y martirizados en la prisión mamertina, también llamada el Tullianum, ubicada en el Foro Romano en la antigua Roma, por si algún día vas por allá. Todo esto a veces nos suena a nosotros como que medio extraño, pero ya que uno ha estado por allá, todo eso es lo más común y todo se entiende. San Pedro pasó sus últimos años en Roma guiando a la iglesia durante la persecución hasta su martirio en el año 64. Fue crucificado de cabeza a petición propia por no considerarse digno de morir como su Señor. Fue enterrado en la colina del Vaticano y la Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. San Pablo fue decapitado en el año 67. Está enterrado en Roma en la Basílica de San Pablo de Extramuros. También, si vas a Roma, puedes conocer estos dos impresionantes, estos dos magníficos lugares. Cuarto, son patronos de Roma y representantes del Evangelio. En la homilía del 2012, por la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa Benedicto XVI llamó a estos dos apóstoles patronos principales de la Iglesia de Roma. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo, precisó. Quinto, por último, son la versión contraria de Caín y Abel. Benedicto XVI señaló que mientras que la primera pareja bíblica de hermanos no muestra el efecto del pecado por el cual Caín mata a Abel, Pedro y Pablo, aunque humanamente muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación, han constituido un modo nuevo de ser hermanos, vivido según el Evangelio, un modo auténtico hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo que actuaba en ellos. Y bien, este es la historia en este día tan importante para todos nosotros, y yo quisiera despedirme con esta oración a los santos apóstoles Pedro y Pablo. Oh santos apóstoles Pedro y Pablo, yo los elijo hoy y para siempre por mis especiales protectores y abogados, y me alegro humildemente tanto contigo, San Pedro, príncipe de los apóstoles, porque eres la piedra sobre la cual edificó Dios su iglesia, como contigo, San Pablo, escogido por Dios para vaso de elección y predicador de la verdad en todo el mundo. Alcáncenme, les suplico, una fe viva, una esperanza firme y una caridad perfecta. Atención en el orar, pureza de corazón, recta intención en las obras, diligencia en el cumplimiento de las obligaciones de mi estado, constancia en los propósitos, resignación a la voluntad de Dios y perseverancia en la divina gracia hasta la muerte, para que mediante sus intercesiones y sus méritos gloriosos pueda vencer las tentaciones del mundo, del demonio y de la carne, me haga digno de presentarme ante el supremo y eterno Pastor de almas, Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos, para gozarle y amarle eternamente. Amén. Soy el Padre Andrés Andrade, y que el Señor te bendiga siempre.